Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, voy a hacer algunos comentarios. El primero tiene que ver con el hecho de que hoy se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y por eso, pues, comparto este lacito que me ha dado el equipo de producción. Bueno, quiero hacer mi comentario sobre el tema electoral nuevamente, porque es un tema que no deja de ser absolutamente vigente y muy polémico, por cierto. Acaban de darse dos procesos electorales en dos lugares totalmente distantes y con condiciones políticas totalmente distintas. En el Uruguay se acaban de producir unas elecciones el día de ayer, el balotaje, y hasta ahora, de acuerdo a los resultados, ha ganado el candidato Lacalle Pou, que es el candidato de la oposición. Hasta ahora no, por una diferencia de 30.000 votos, supuestamente sujeta a una revisión. Lo cierto es que todo perfila hacia una derrota ya definitiva del Frente Amplio, a menos de que en la revisión surja algo distinto. Pero también vimos un proceso electoral en Hong Kong, una antigua colonia británica, hoy territorio de China, como era antes de que ocurriera esa situación colonial. Pues bien, en Hong Kong, la oposición, que estuvo movilizándose durante meses en largas jornadas de protesta, ha ganado ampliamente las elecciones al Parlamento. Y entonces vuelve a poner sobre el tapete el tema de la ruta electoral. La ruta electoral como mecanismo de movilización y de cambio en las sociedades. Y eso vale para movimientos de izquierda, para movimientos de centro, para movimientos de derecha, vale en América Latina, vale en Europa, vale en Asia. Es decir, el tema electoral o la vía electoral es un camino lleno de dificultades, lleno de tropiezos, sobre todo cuando hay ventajismo oficial, sobre todo cuando no hay reglas claras, sobre todo cuando no hay condiciones, digamos, equilibradas para la asistencia al proceso. Pero al final, la abstención se convierte en un instrumento para favorecer al gobierno, a cualquier gobierno. Y por supuesto, en el caso de Venezuela ya tenemos suficientes elementos que le dan peso a este argumento. Importante entonces la reflexión sobre lo que acaba de ocurrir en el Uruguay, pero también sobre lo que ocurrió en Bolivia. Si la oposición en Bolivia no hubiera participado, pues evidentemente no se crean las condiciones para lo que vino después. De estos temas vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Y antes quiero sumarme al clamor para que se le dé atención médica a Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera, que está en una condición de salud bastante complicada y requiere atención médica. Lo menos que se le puede dar a un preso político es atención médica. Así que, por favor, las autoridades que se ocupen de la salud de Rubén González, y por supuesto su causa sigue siendo motivo de preocupación porque es un dirigente sindical preso en una cárcel militar. Eso no debería ocurrir en un país que se llame democrático. Hasta aquí mi comentario de hoy y le doy la bienvenida a Pedro Carvajalino, quien es hombre ya conocido por ustedes, ha venido al programa y además conductor del programa Zurda Conducta. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? A propósito de Zurda Conducta, quiero que inundemos este estudio en realidad con una Zurda Conducta. Te regalo esta Zurda Conducta, esta Zurda taza para que inundemos de buena vibra este espacio. Te recibo el regalo. Siempre se ha caracterizado este espacio. Recibo un espacio el regalo. Para el encuentro. Pónchalo ahí, por favor, sí, señor, no, por señor supuesto, director. No hay ningún problema. Y te reto a que te tomes un café en un programa cuando venga algún sector o algún personaje. No tengo ningún problema en tomarme el café. Tomarte el café ahora, con la taza Zurda Conducta. No hay problema. Ahora, fíjate, a veces una zurda conducta puede ser una absurda conducta, ¿o no? Para nada. Nunca. Para nada absurda. Consecuente con nuestras ideas, consecuente con lo que hemos estado viendo en este último mes, Vladimir. Estuvimos en una gira haciendo un documental que se llama El Levantamiento del Latino, recorriendo algunas expresiones de la idiosincrasia latinoamericana. Vengo muy afligido con lo que pasó en Bolivia. En Bolivia, permíteme tener una especie de digresión con respecto a lo que dijiste con el caso de Bolivia. En Bolivia hay una dictadura en este preciso instante. En Bolivia, Evo Morales ganó por 10%. Las actas que supuestamente objetó el señor, un personaje nefasto, otro cáncer de la democracia, que es el señor Luis Almagro, que coadyuvó a que se generaran las condiciones, obviamente para que se diera un golpe de Estado. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. En Bolivia hay más de 1000 personas
que han sido, bueno, que están heridas, hay más de 32 muertos, hay gente desaparecida, hay gente secuestrada, hay gente que la hacen renunciar. Te estoy hablando de los gobernadores de Potosí, te estoy hablando de senadores que le han puesto una pistola en la cabeza para que supuestamente vamos a presenten analizar una eso, renuncia. pero yo quiero ir un poco antes. Vamos al referéndum, porque ya que tocaste ese punto, Pedro, vamos al referéndum que se hizo en el año 2016. Sí. En el cual el pueblo, ya va, cálmate, en el cual el pueblo boliviano fue consultado en torno a si quería o no la reelección presidencial y el pueblo boliviano dijo que no, ¿verdad? El pueblo boliviano dijo que no. Y esa santa palabra de un pueblo cuando se le consulta debería ser respetada. Y yo creo que allí está el error que cometió Evo Morales. Tan es así que hasta el propio Lula da Silva cuestionó esa tentación pues, de reelegirse. Entonces, por ahí comienzan los problemas. Se hace una elección después de que al pueblo se le pregunta si quiere o no referéndum y se va a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Supremo, al ente jurídico de mayor Tribunal nivel. Supremo Electoral, creo que se llama ya. Sí, exactamente. Entonces, en todo caso, pues se violenta una decisión del pueblo. Ahí comienzan los problemas. ¿Por qué ese empeño en reelegirse cuando el pueblo le dice que no? Bueno, es un error fundamentalmente, o sea, uno pudiese decir que él después somete a una interpretación jurídica el derecho a poder reelegirse. Tú también tienes la posibilidad y la gente te puede decir que no en una elección presidencial. Fíjate que se da el referéndum, pero después se dan las elecciones y él gana por 10 puntos. Claro, pero fíjate que después hubo una auditoría solicitada por él mismo, aceptada por él mismo a la OEA. Pero por eso, y en esa misma... Fue un acto de ingenuidad de Evo Morales. El caballo de Troya, el hecho de que algún sector del gobierno de Bolivia, yo no soy quien, no tengo la densidad moral de un Evo Morales, que te tengo que decir, un Evo Morales que casi no lo dejan salir del aeropuerto, un Evo Morales que el día le hacen lo conminan, porque además también un Estado Mayor del Ejército que dice, mira, usted tiene que renunciar después de que hay un motín policial, o sea, lo que devino un golpe civil después terminó convirtiéndose en un golpe policial y militar, ¿verdad? Y que después lo hacen, bueno, llegan a una especie de negociación, se va para el Chapare y en el Chapare le lanzaron tiros, atentaron contra la vida de Evo Morales. Él provocó esa situación. Pero no es una cuestión... Lo cual no justifica, ojo, no justifica todos los horrores que ha cometido el gobierno que lo ha sucedido, de la señora Áñez, ¿no? Mira, son condiciones políticas, por ejemplo, el presidente Chávez perdió, ¿te acuerdas? Cuando perdió la reforma, ¿verdad? Claro, yo no se estuve de acuerdo con esa reforma. pierde la reforma, pero después él hace una enmienda y se puede reelegir nuevamente. O sea, son las condiciones políticas, pero eso no implica que después se justifique el asesinato, la barbarie. No se justifica. Violencia, Eso no se violencia justifica. de la mujer. No se justifica. Escucha una cosa. Pero también tiene que irse al tema de que si tú creas una constitución, ¿verdad? Y estableces allí, oye, tú no puedes estar reinterpretando la constitución cada vez que no te favorezca una decisión del pueblo. La democracia no es un arquetipo de perfección política, te lo había dicho en el programa anterior. Que no lo es. Ahora bien, son condiciones políticas. Eso no va a implicar y no va a justificar que, por ejemplo, lo que están haciendo, lo que hicieron con los ciudadanos cubanos que los persiguieron cuando ellos fueron a llevar salud al pueblo de Bolivia. Eso no va a justificar, por ejemplo, que en Santa Cruz las personas tengan y saquen el pasaporte venezolano y prácticamente son de supuestamente la guerrilla urbana montada por Nicolás Maduro, que se dice que es una persona que tiene una debilidad política, pero que supuestamente tiene la capacidad ultrasónica de generar cataclismos políticos en cada uno de esos países. Pedro, también pasa que muchas de las cosas que el chavismo cuestiona, que están ocurriendo en Chile, por ejemplo, represión brutal, en Colombia también ha habido represión, en Bolivia ni se diga, lo que hemos visto, terrible. Horrible, bueno, todo eso, muchas de esas cosas han pasado aquí también y el chavismo casi que no las cuestiona. Entonces, creo que ha llegado, y fíjate qué ocurre, esas situaciones, cuando ocurre en Venezuela, la oposición venezolana las cuestiona aquí, pero cuando ocurre en otros países, como el caso, no las cuestiona, entonces es el mismo doble estándar que tiene el chavismo. Tú sabes qué han hecho los venezolanos opositores. Los venezolanos opositores. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que el chavismo ve allá lo que no ve aquí? No, Vladimir, aquí hay una oposición que se armó y que duró 4 meses quemando gente, Vladimir. Pero ven acá, también vimos en Chile gente promoviendo violencia, en Colombia también. Digresión que tengo con respecto a tu editorial. Tú me puedes decir a mí de que en Hong Kong ganaron unos escaños, etcétera, etcétera, la oposición, pero la oposición lanzaba como con un arco flecha a los policías. Pero que también y eso no se puede, yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero también cuando los gobiernos se ponen, digamos, de espalda a los sentimientos de cambio, ocurren reacciones de todo tipo. Vamos a hacer la pausa y continuamos con Carvajalino a la 1, nuestra etiqueta para el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram,
@Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.